Ok, bueno, bienvenidas y bienvenidos a este propedéutico de economía. Vamos a tratarlo de hacer de la manera más sencilla posible y que sea muy práctica. Quisiera primero, antes de continuar, que me dijeran qué se le viene a la mente la primera vez que escuchan la palabra economía, ¿no? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Aldo, Jessica, Complicado. complicado, ok. Aldo, Un tema financiero que tiene que ver con dinero. ok, bien. Para sorpresa de muchos y de muchas, les quiero comentar que en realidad la economía es una ciencia social. La economía es una ciencia social que, si bien tiene que ver con temas de producción, de distribución, de consumo, en realidad la economía lo que va a estudiar es un tema social como tal. Y va en realidad a revisar cómo se comportan los individuos, es decir, Aldo, cómo se comporta Jessica, cómo se comporta Juanito, cómo se comporta Lupita, cómo se comporta Edward, cómo se comporta Elka, cómo se comporta cada persona en el planeta. ¿Cómo se comportan los corporativos? ¿Cómo se comportan las empresas? ¿Cómo se comporta la tiendita de la esquina? ¿Cómo se comporta la lavandería? ¿Cómo se comporta Coca-Cola? ¿Cómo se comporta FEMSA? ¿Cómo se comporta Farmacias Guadalajara? ¿Cómo se comporta Dimar? ¿Cómo se comporta cada una de las grandes empresas, cada uno de los pequeños changarros que existen y cada uno de los pequeños y grandes negocios? Y los gobiernos, desde los gobiernos nacionales hasta los gobiernos, bueno, la economía tiene que ver sobre todo con las decisiones de los grandes gobiernos, pero cómo impactan a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales y las naciones, y las decisiones que toman sobre los recursos. Porque hay algo que tenemos que tomar como base para el resto del curso. Los recursos son finitos, es decir, los recursos se acaban siempre. Es decir, nuestros recursos son limitados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo tipo de recursos son limitados. ¿Y cuáles son los recursos que tenemos? ¿Qué se les ocurre que son los recursos? El dinero, el tiempo humano. Exactamente. El recurso humano, el recurso del tiempo, el recurso tecnológico, etcétera. La economía, como bien lo dijeron, va a tratar un poco más sobre el recurso financiero. Pero en sí la economía como tal, aunque muchas personas la asumen como una ciencia financiera o complicada, pues en sí es una ciencia social. ¿Ok? Yo soy economista y en realidad lo que hace es estudiar las relaciones que tienen los individuos económicos o actores económicos, o tienen muchas maneras de llamarlas a estos actores, que tienen que ver con decisiones que toman respecto al uso de estos recursos. Y entonces van a ser personas, van a ser empresas, van a ser naciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, hay que tomar un supuesto. La economía va a tomar un supuesto de que los seres humanos van a tener un comportamiento racional, siempre buscando el nivel más óptimo de beneficio e utilidad para ellos mismos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que las decisiones que van a tomar siempre van a satisfacer sus necesidades o van a buscar el beneficio óptimo o máximo. Es decir, los supuestos que toma la economía van a tener que ver un poco con el egoísmo. La economía va a decir, bueno, la decisión que toma Lupita es porque ella quiere la mayor cantidad de tortillas para ella, o quiere la mayor cantidad de recursos para ella, o quiere maximizar la cantidad de recursos que tiene. ¿Entendemos este supuesto? Es decir, cuando tú vas a la tienda y
tienes una cantidad limitada de dinero y dices, ok, quiero hacer una gran cena y te pones a comparar precios, tú estás optimizando tus recursos. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, no siempre vamos con esa actitud. A veces yo entro a una tienda y pues no me ajustan esos zapatos, pero saco una tarjeta que se llama tarjeta de crédito y me los compro. ¿Estamos de acuerdo? Sin importar el precio que tienen. ¿Ok? Ahí no me importó la cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque simplemente me fui por mi instinto de lo que quería comprar. En economía eso sigue siendo una maximización de recursos. ¿Por qué? Porque la economía no distingue entre si esos recursos son míos o no. Simplemente yo gasté recursos. Pero a la hora de optimizar, quiere decir que con recursos limitados, si nos volvemos a ir al ejemplo de que estás en la tienda y tú estás tratando de comprar la mayor cantidad de alimentos para una gran cena, entonces estás teniendo un comportamiento racional para el nivel óptimo de beneficio-utilidad. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginen que trabajan en una casa hogar y les dieron un patrocinio para llevar a los niños y las niñas al cine. ¿Qué es lo que van a hacer? Buscar cuál cine es el más barato para llevar a la mayor cantidad de niños y niñas al cine. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no quieres que ningún niño y niña del orfanato se quede sin ir al cine. ¿Estamos de acuerdo? Digo, al menos que seas un pésimo cuidador del orfanato y digas, no, no me importa, nada más quiero que vayan 10 niños. Vámonos al VIP. Y te llevas a tus 10 niños favoritos. Ese no es un comportamiento racional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la economía, cuando hace este estudio de los individuos, de las empresas, de las organizaciones incluso, de los gobiernos y de las naciones, asume que nosotros como individuos, que las empresas como corporaciones, que los gobiernos van a tomar este tipo de decisiones como un comportamiento racional. ¿Vamos bien hasta ahí? Es importante que entendamos eso porque luego cuando veamos los casos van a decir, no, profe, pero ¿qué tal si Lupita no quería eso y Lupita solo quería gastar 5 pesos en vez de los 10 pesos? Pues no, tenemos que asumir eso desde un principio. Vamos a verlo en la ley de oferta y demanda y en demás criterios económicos de análisis. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sabían que la economía era una ciencia social? ¿Sabían que estudiaba en realidad solo las relaciones? En realidad, digo, a mí me tocó, como lo decía hace rato que me presenté, estudiar en el CUSEA Ajá. y pues ahí es más un tema, bueno, de la Universidad de Guadalajara y pues sí habla, ¿no? De ciencias económico-administrativas y ahorita que comentas esta parte, pues ya lo caminamos hacia, incluso en mi caso, pues a un centro universitario diferente donde dices, el de sociales va allá y demás, pero pues es correcto, ¿no? O sea, al final en algunas materias que me tocó estar allí dentro de la universidad, pues, obviamente hablaba pues, de comportamientos, ¿no? Del consumidor, de la afectación en precios, la demanda, etcétera, que pues, seguramente es algo de lo que vamos a estar viendo. Exacto. De hecho, la economía es una gran herramienta para la mercadotecnia. Y Aldo, sin que tú sepas, tal vez conscientemente, la has utilizado muchísimas veces en los análisis que has hecho mercadológicos. Es decir, varias herramientas económicas o varias herramientas de oferta y demanda, que las debes de conocer muy bien, pues las has utilizado y parten de la teoría económica. Entonces, vamos quitándole como ese gran miedo que muchas veces le ponemos a la economía, porque aunque si bien es una ciencia complicada, porque muchos de los teóricos económicos, cuando hacemos
los papeles de teoría económica, nos podemos ver un poquito locos. Porque hay muchas variantes. Puede ser sencillo de explicar, ¿ok? Vamos a avanzar en el tema, ¿ok? Si necesitan cualquier pregunta, por favor, no duden en levantar la mano. Hay una común subdivisión de la economía. Está la microeconomía y la macroeconomía. Estoy prácticamente seguro que han escuchado de ella, ¿no? La microeconomía normalmente va a centrarse en el comportamiento que tienen los consumidores y productores individuales. Prácticamente todas y todos somos consumidores y productores individuales. ¿Por qué? Porque todos, todas y todos somos consumidores. ¿Estamos de acuerdo? Nadie me puede decir que no es un consumidor. Y después viene el eterno pleito que he tenido en muchas aulas en que me digan, pero yo no soy productor. Yo no soy productora. Y entonces ahí empieza la lucha por tratar de entender por qué cada persona es una productora. ¿Por qué creen que cada persona es productora? Me imagino que porque trabajas y recibes un sueldo y Pero estás contribuyendo. ese sueldo en realidad va a ser para consumir. Buen punto. ¿Ok? Yo, Está bien, no hay lo respuestas veo. incorrectas, no hay respuestas incorrectas, Jessica. Me gusta que participen, me encanta, entonces, adelante. Ese es el tipo de análisis que quiero que desarrollen. Sí, al final todos producimos y el tema creo que va relacionado a lo que comenta Jesse es, estamos produciendo un servicio, un trabajo, o sea, generamos una actividad y en función de eso se va produciendo, laboralmente hablando, por ejemplo, esa actividad genera un entregable, un producto, un servicio y ahí se va Exacto. la cadena y recibimos algo también. Era un poquito antes, Jessica. Justo tú recibiste un sueldo porque produciste algo. Produciste un bien, produciste un servicio. ¿Me doy a entender? Tú estás produciendo algo por lo que te pagan. Yo actualmente estoy produciendo, ahorita en este momento estoy produciendo una clase. ¿Me doy a entender? Y ustedes están produciendo una colegiatura. ¿Sí me doy a entender? Ya, Pero no es igual solo... podríamos, ¿Mandé? perdón, igual no sé si aplicaría, pero estamos produciendo a lo mejor conocimiento Por o es al supuesto. revés, lo estamos adquiriendo. No, bueno, es, depende del crisol con que lo mires, pero a eso nos vamos a enfrentar en economía. Va a ser como muy filosófica la clase. eh, así es la economía. Por eso van a encontrarse con muchos economistas que están sumamente locos, con todo el respeto que se merecen mis colegas. Pero sí, está bien. ¿Por qué? Porque la teoría económica te vuelve un poco loco, un poquitito loco. Lo saqué de una película, no sé si sepan de cuál. Pero no te voy a decir de cuál, Jessica, porque me daría pena. Pero el punto es que la microeconomía se va a centrar en el comportamiento que tenemos nosotros como consumidores y productores individuales. Es decir, Aldo, Jessica, otra vez Lupita, Stieg, etcétera. ¿Por qué meto nombres extranjeros? Para que se den cuenta que no es nada más aquí en el barrio, ¿no? Sino en todo el mundo, ¿ok? Mientras que la macroeconomía va a examinarse estas economías que van más a una escala más grande, ¿no? Es una escala regional, ya sea en los Altos de Jalisco, o nacional, ¿no? En Uganda, o internacional, que tiene que ver con las exportaciones e importaciones, ¿no?
Recordemos que el concepto internacional no tiene que ver con que esté en varios países, sino con un país que exporta e importa. ¿Ok? No confundamos el término internacional con multinacional. Multinacional es que está en varios países. Internacional es que está en un país que importa y exporta. ¿Estamos de acuerdo? Porque la economía como tal va a ser la relación de un país con otro. ¿Vamos de acuerdo? Entonces la economía va a ser nacional con sus importaciones y exportaciones y entonces se vuelve internacional, ¿no? ¿Cuánto importó? ¿Cuánto exportó? Etcétera. ¿Vemos la diferencia entre micro y macro? Bueno, ¿por qué pongo micro y macro? Porque para entrar como en este slang o en este lenguaje económico cool. Sí, ya sé, soy súper teto de la economía. En el que se le conoce a microeconomía y macroeconomía, se le dice micro y macro, ¿ok? Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya se pueden sentir como más en confianza de decirle micro y macro, porque micro nos va a estudiar a nosotros como individuos y la macro va a estudiar las relaciones que tienen los países, los estados, las regiones. ¿Vamos bien hasta ahí? Si yo les digo que vamos a analizar la repercusión que tiene una política fiscal en el impuesto sobre la renta de la producción pesquera de los estados colindantes con el lago de Chapala, ¿qué creen que sería? Macro. Bien. Ahora, si nos ponemos a analizar qué impacto tiene el reforzamiento de las medidas sanitarias en el consumo de gel antibacterial en los menores de 30 años. Micro es a Ajá, un sí, porque estamos hablando porcentaje de la población. ajá, porque estamos hablando de los consumidores, etcétera, ¿no? Ese es el tipo de cosas que haría la economía. Y entonces Aldo puede darse cuenta que muchas de esas preguntas también se las hacen los mercadólogos. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que nosotros tenemos un enfoque distinto. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. ¿Verdad que es sencilla la economía? Ahorita, y ahorita ya les pongo las fórmulas y ya. Bien, bien. Vamos bien. Ok. La economía especialmente va a estar preocupada por la eficiencia en la producción y el intercambio. Es decir, nosotros nos vamos a preocupar como economistas en cómo producimos. ¿Ok? Cuando les preguntaba de estos casos hipotéticos, digo, fueron cosas que se me vinieron a la mente, pero nos vamos a preocupar en la producción y en el intercambio. El intercambio tiene que ver sobre todo con divisas, ¿no? La economía va a utilizar modelos y modelos económicos, obviamente, y supuestos. Ahorita vamos a ver más adelante el caso de los supuestos, para crear incentivos y políticas. Sí, la economía es como esta ciencia que trata de manipular a la población para maximizar la eficiencia. Un claro ejemplo es la ley de la oferta y la demanda. Un ejemplo es las divisas. Como ustedes saben, la ley de la oferta y la demanda nos dice en pocas palabras, entre más se oferta un producto, ¿qué pasa? ¿Es más barato? Ajá, eso Vale. podría ser una cosa. ¿Qué más, Aldo? Sí, bueno, iba a poner el tema del precio. El precio es otro, ahorita vamos a ver también eso, ahorita vamos a ir a la gráfica, ahorita nada más quiero como que me digan qué es lo primero que se les viene a la mente. El precio baja, ¿ok? Si la gente hay más demanda de un producto, entonces el precio sube, pero no solo eso,
hay otra variable. Y aquí es cuando la gente entra en crisis porque ve gráficas y ¡ah! No pasa nada, es muy sencillo, ¿ok? Esta grafiquita que ustedes ven aquí es la gran, ¿cómo les digo? Es como el, no sé, el 101 de economía. Vamos a tener por un lado el precio. Este es el precio. El eje vertical es el precio. Si ven mi puntito azul, ¿verdad? Con el que estoy señalando. Okay. Este es el precio. ¿Estamos de acuerdo? P. Y la Q es en inglés quantity o cantidad. ¿Estamos de acuerdo? La línea azul es la oferta y la línea roja es la demanda. Y va a llegar a un punto de equilibrio. ¿Ok? El punto de equilibrio es donde el supuesto económico, la teoría económica, bajo un supuesto ¿de qué habíamos dicho? De raciocinio, es donde el mercado nos dice que aquí es donde va a consumir la gente. Porque esta es la cantidad de oferta y este es el precio que están dispuestos a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense que la demanda baja. Si la demanda baja, el precio o el punto de equilibrio va a estar aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta gráfica de demanda. Ay, no, ¿qué hice? Perdón, es que le di clic. La línea de demanda va a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el punto de equilibrio bajó. Porque esta se viene para acá. ¿Estamos de acuerdo? La roja baja. Es decir, la demanda baja. Menos gente lo quiere. Entonces, en automático, como este punto baja, el precio baja, o sea, se viene para acá, el precio baja y la cantidad baja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa si la demanda sube? Si esta demanda se va para acá, el precio sube y la cantidad ofertada sube. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar que estamos aquí de iPhones. ¿Les parece? Es un producto sumamente sencillo, que entendemos, que conocemos. Sacaron el iPhone 15, ¿no? En un supuesto. Al cabo no tardan en sacar el 15, pues ya vamos como en el 14, ¿no? Entonces, pues ya sacaron el iPhone 15. Entonces, la demanda del iPhone 15 sube. Obviamente el mercado más lo quiere, entonces el precio sube y la cantidad sube. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando sacan el iPhone 15? La demanda del iPhone 8 baja, entonces el precio del iPhone 8 baja y la cantidad del iPhone 8 baja. ¿Estamos de acuerdo? Vamos bien hasta ahí con el tema de la demanda. Ahora, ¿también puede cambiar la línea de la oferta? Por supuesto. ¿Quién controla la demanda? ¿El consumidor? El consumidor. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿quién controla la oferta? Las empresas. En ocasiones las empresas, pero muchas veces no solo las empresas. Hay veces que hay medios externos que afectan a la producción. Por ejemplo, para el aguacate, por más que tú quieras vender aguacate, si se te secaron las siembras, pues no va a haber suficiente aguacate. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la oferta? Aquí estamos. ¿Ok? Si aumenta la oferta, ¿para dónde se va a ir? No me diga, a ver, analicen primero los escenarios y díganme para dónde se iría.
A ver, ¿cómo fue? ¿Se aumenta la oferta? Ajá, ¿A dónde se mueve? ajá. Mm, Pues es ¿El medio obvio, precio ¿no? baja? Sí. Se La, producen más y es bien. más fácil No, adquirirlo. no. Aquí está. Aldo ya lo hizo muy bien, pero Aldo, ¿cómo le hiciste para rayar? Ahorita lo intenté y no pude. Ah, ya lo encontré. Gracias. Ok. La oferta subiría para acá. Esta sería la oferta 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este sería el nuevo punto de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este sería el Q2. Es decir, la cantidad ofertada sería más grande, pero el precio bajaría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay más cantidad ofertada en el mercado, pero como hay más cantidad ofertada en el mercado, ¿qué pasa? Pues la gente ya dice, ah, pues es más sencillo, pues ya no me importa. ¿Qué pasa con eso? ¿Se acuerdan de los selfie sticks? Que en su momento eran carísimos al principio. Después todo el mundo los vendía, entonces pues ya costaban a dólar, literal. Ahora, ¿qué pasa con las vacunas? Digo, yo sé que no están en venta y lo que quieran, pues, pero vamos a suponer que estuvieran en venta. La oferta disminuye, ¿estamos de acuerdo? Se viene para acá. Esta es la oferta 2. Entonces, este es el nuevo punto de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? La cantidad disminuye. ¿Y qué pasa con el precio? La cantidad disminuye. ¿Y qué pasa con el precio? Aumenta. Aumenta. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí entendemos esta gráfica y cómo funciona? Jessica, te veo dudosa. Es que estoy pensando algo. ¿Siempre van a ser contrarias, una sube y la otra baja? ¿O llega un punto que, bueno, creo que es el punto de equilibrio, creo que me, me contesto sola, donde ya están igualitas las dos? ¿Cuáles dos? Perdón. O sea, por ejemplo, es que no puedo formular muy bien la pregunta, pero eso estaba como pensando cómo, Adelante, adelante. El punto de este propedéutico es tratar de solucionar esas dudas que surjan. es que la demanda baja y el Ajá, precio sube, ¿cierto? Si el ajá. precio sube, la demanda baja. ¿Siempre son contrarias esos dos puntos? El chiste es hacer como esto para revisar qué es lo que pasaría. O sea, esta gráfica te sirve de guía para revisar qué es lo que pasaría. O sea, más bien, es que ahorita, si la demanda baja, entonces hay que ver qué es lo que pasaría. Ahorita estábamos viendo que la oferta es la que bajó, no la demanda. Entonces, veamos. Si, si la oferta baja, Que más bien es que se va moviendo el punto de equilibrio o de intersección conforme se hacen ajustes tanto de oferta o de demanda. O sea, puede haber N cantidad sí, va a de haber ajustes muchísimos dependiendo de la puntos de periodicidad. equilibrio. O sea, es que aquí, más bien, es que no sé exactamente qué es lo que tú quieres como decir, pero este es como un punto de equilibrio X en el que el precio es, haz de cuenta que 10 pesos y la cantidad es, perdón mi letra, pero 100, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? O sea, aquí tenemos que hay un escenario en el que se están produciendo 100 mouse y entonces los pueden dar a 10 pesos. Pero si cambiamos a que ahora se produce aquí, entonces, y el precio está acá,
entonces vamos a ver qué es esto. Este es el, bueno, no me salió, pues, pero entonces tendríamos un nuevo punto de equilibrio, ¿me explico? Entonces, dependiendo el escenario que estemos analizando, es lo que vamos a revisar. O sea, si yo te digo, haz una gráfica donde el precio es tal y la cantidad es tal, ¿qué pasa si la cantidad sube a 120? Entonces tú pondrías aquí, ok, la cantidad subió a 120. Entonces aquí está. Y entonces el precio bajó. Este es mi precio 1, porque esta es mi nueva cantidad. ¿Me explico? Sí, no sé si me doy a entender. Este sería mi nuevo punto de equilibrio. Porque siempre entendemos que la gráfica es así. Sí, no sé si está quedando claro la idea o te confundí más. Creo que sí. Ya ahorita que siga avanzando, me imagino que se va a clarificar. Voy a poner, de hecho, ahorita un ejemplo, precisamente con la ley de la oferta y la demanda y de los dólares. Lo que tú decías es que si la demanda baja, acuérdate que tenemos un nuevo punto de equilibrio. Aquí la demanda bajó, ¿no? Entonces tenemos una nueva demanda, que es la demanda 1. Entonces nuestro nuevo punto de equilibrio sería con una cantidad aquí y un precio aquí. Entonces ahí lo que pasa es que el precio baja y la cantidad también baja. ¿Estamos de acuerdo? Si la demanda baja, el precio baja y la cantidad ofertada baja. ¿Ok? Ahora, vamos a la anterior. Déjame nada más borrar esto. Ok. Entendiendo la ley de la oferta y la demanda, dijimos que la economía lo que se encarga es de hacer modelos y supuestos para incentivar a la población a hacer ciertas cosas que maximicen la eficiencia, ¿no? Entonces el ejemplo es las divisas. En México específicamente de los dólares, ¿ok? ¿Qué pasa en México si hay muchos dólares en el mercado? Es que hay mucha oferta. Hay mucha oferta, exactamente. Y baja el precio. Podría bajar el precio. ¿Qué pasa entonces si el dólar estuviera muy caro? ¿Qué podría hacer el Banco de México al respecto? Baja la demanda, pero puede inyectar divisas, puede inyectar dinero. Imagínense entonces este escenario. Vamos otra vez de nuevo a esta tablita que teníamos, ¿no? Lo que queremos es hacer que baje el precio del dólar, ¿no? Entonces, lo que queremos es que baje ¿qué? Nosotros podemos manejar nada más la oferta o la demanda, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué podemos manejar? El Banco de México, ¿qué puede imprimir? Billetes. Pesos mexicanos, entonces no puede alterar el dólar, pero sí puede comprar dólares. Entonces, ¿qué pasaría si compra muchos dólares o si suelta muchos dólares al mercado? ¿Por qué? Porque tiene reservas. Aumenta la oferta o baja la oferta y tiene un Exacto. efecto en la demanda. Entonces, si aumenta la oferta, ¿estamos de acuerdo? El precio baja. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, el precio baja y la cantidad, ¿qué pasa?
Aumenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco de México? Debe de soltar dólares. Entonces, en sus políticas monetarias, una de las acciones que puede hacer el Banco de México para bajar el precio del dólar es emite dólares, no porque el Banco de México pueda no emite dólares, vende dólares de las reservas que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sí lo puede hacer. ¿Qué pasa en cambio? Y fue muy criticada esta medida que se le pidió hacer al Banco de México. Si el Banco de México comprara dólares, Si compra e incrementa sus reservas, ¿no? Entonces pero aumenta tiene, la demanda en ajá, automático. ¿Por qué? saca del mercado, saca Exacto, dinero del porque mercado. entonces un organismo tan importante como el Banco de México está comprando dólares. Entonces el precio que va a pasar lo va a aumentar. Entonces, si el dólar estaba a 19.90 y entonces el Banco de México empieza a comprar dólares por petición gubernamental del gobierno federal, ¿qué es lo que va a pasar? Como el precio va a aumentar, se va a ir de aquí a 22, ¿no? Fácil. En cuestión de un día, Yo tengo una duda. ¿sí? Luego he visto que aparece compra de dólares en tanto y venta en tanto. Ajá. Cuando se venden los dólares, ¿hay una retribución que se crea al gobierno o una entidad? Eso es realmente por el negocio que tienen las casas de bolsa. Es más bien ahí el negocio que tienen las casas de bolsa, como para no perderle, pues. Y también es una cuestión para que las personas no estén como haciendo nada más un tema de especulación con las monedas extranjeras, ¿no? Para no estar comprando únicamente dólares y especulando que van a subir al día siguiente y entonces nada más lo tienes en tu casa y al día siguiente lo vendes, sino que utilices los mercados tradicionales como Forex, etcétera, más que por algo que le pagas al gobierno como tal. Sí. Pero Gracias. regresando al tema del precio, entonces del equilibrio entre la oferta y la demanda, vemos cómo la ley de las divisas aquí afectaría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué pasaría con un tema de la inflación? Oye, Juan Sí, Francisco, no sé cómo sería, cómo te gusta, pero mira, ahí arriba en las opciones, para que no borres de uno por uno, ajá. cuando Puedo le pones ponerle en el todo, borrar todos botoncito, los dibujos, ¿va? Sí, ya vi. exacto, ya de uno solo ya te ahorras tu tiempo. Y ya, ahora, respecto a la materia, tengo un amigo que a lo mejor con este ejemplo ayuda a clarificar este tema de la oferta y demanda. Tenía una tienda de abarrotes de las colonias y los barrios donde dice, pues mira, mi mercado es más o menos 5 o 6 cuadras a la redonda. Dice, pero la compró, estuvo operando, entonces dice, pues, me genera buenos rendimientos, hay buena rentabilidad, pero al paso de 2 o 3 meses pusieron una tienda a cuadra y media. Entonces dice, en automático, el fin de semana que la pusieron, a mí me bajó mi demanda y mis ventas, por ende, más o menos entre un 15-20%. Dice, y lo que tuve que hacer en algunos productos fue sacrificar la utilidad y generar. Entonces empieza este tema de la competencia, porque ya había otra oferta en el mercado, en esa zona, ya había dos ofertantes. Y entonces viene este tema de la oferta y la demanda, donde tuvo que bajar precios para que él mismo siguiera subsistiendo. Pero lo que voy es, ya había otro ofertante en el mercado, entonces había mayor oferta y había menos demanda para él.
Claro. Y ahí lo podemos ver desde las dos vertientes. ¿Aumentó la oferta o disminuyó la demanda? Ahí lo que yo entiendo es que aumentó la oferta. ¿Por qué? Porque la demanda no cambió, ¿no? Es la misma colonia, etcétera. Entonces aumentó la oferta, pero hay más cantidad de recursos ofertados. Entonces, en automático, como tú me dijiste, tuvo que bajar los precios. ¿Por qué? Porque la cantidad estuvo sobrepasada, ¿no? Y ese es un claro ejemplo a grandes rasgos de lo que pasaría. Ahora, si nos vamos a un tema económico nacional, para entender, por ejemplo, cómo se comporta el precio de una moneda frente a otra moneda, es si está devaluada una moneda, ¿por qué no se imprimen muchísimos pesos? Y entonces pagamos nuestra deuda. Porque nosotros le debemos a muchos países, ¿no? Justamente por esto. Aquí tiene que ver el respaldo del valor de la moneda, ¿no? Ya eso ya no tiene mucho que ver porque actualmente ya se hace por la ley de la oferta y la demanda, pero si nos vamos acá y entonces hay una oferta grandísima de pesos mexicanos, entonces el verdadero precio del peso mexicano estaría por aquí. Entonces ya no valdría nada, como es ahora el bolívar venezolano, ¿no? Ya no nos ajustaría para nada. Entonces ese equilibrio es el que se debe de cuidar. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Entendemos por qué debe de haber un equilibrio entre la oferta y la demanda? Entendemos entonces el ejemplo de estas divisas, cómo se hacen los modelos, cómo se puede entonces hacer una política fiscal, una política monetaria. ¿Qué pasa entonces? Por ejemplo, aquí también podrían ser las tasas de interés que sube el Banco Central. Si las tasas de interés están más altas, ¿qué pasa? Baja la demanda. Baja la demanda. Si las tasas de interés están más altas, digo más bajas, cuando están más altas las tasas de interés, la gente no consume. Cuando están más bajas las tasas de interés, entonces aumenta el consumo, etcétera. No es solo un ejemplo, lo iremos viendo en el curso, es nada más como introductorio hasta ahorita, ¿ok? Yo tengo un comentario. Sí, adelante. Yo recuerdo que hace algunas semanas estaba investigando para invertir en CETES. Ok. Y hay otro concepto, no recuerdo cuál. ¿Buen día? Bondía, y hay otro, algo como de cambio, no recuerdo exactamente cómo era esta mecánica, pero decía ¿Estabas en que cetesdirecto.com? sí, que era Ok. la mejor, digo, y estuve investigando lo mejor a través de un banco, pero que la mejor opción era a través, CETES directo, que era a través del gobierno, Sí, sí, porque si sí. no pagas como lo intermediario por El estarte intermediario, manejando claro. el dinero. Decía que cuando los intereses bajaran, perdón, no, cuando el rendimiento elevara y la inflación estuviera abajo, te convenía invertir. Si fuera por el contrario, no, porque al final tu dinero sí iba a ser menos, porque sí lo tienes trabajando, pero te iban a cobrar la inflación. Entonces no iba a ser como muy rentable. Eso ¿Sí, es sí lo entendí más o menos? Sí es correcto, pero siempre es bueno, digo, aunque ese tema es más de finanzas y esto es de economía, pero todavía las dos materias, entonces no pasa nada. Em, el peor error del ahorro es no ahorrar, pero cuando ahorras debes de invertir, porque tenerlo en el colchón, pues es perder dinero por el valor del dinero en el tiempo. Entonces, solo como para verlo de manera muy rápida. CETES directo es una excelente opción. ¿Por qué? Porque va conforme al crecimiento económico del país y es la opción más segura. Sin embargo, sus rendimientos son justo lo que está creciendo el país y es el que está libre de riesgo. Siempre es bueno estar ahí, nada más que va a ser como la opción más segura, entonces
más pequeña que hay. Si te vas a un banco o a otra opción, te pueden dar rendimientos un poco más altos, pero también te van a cobrar más y vas a necesitar cantidades un poco más grandes para invertir. Y obviamente en situaciones de recesión como la que estamos viviendo ahorita es bueno invertir. ¿Por qué? Porque va a haber un repunte tarde o temprano. La situación es que si inviertes ahorita y necesitas el dinero en poco tiempo, podría llegar un punto en que sería malo, porque si lo necesitas en poco tiempo y no estás dispuesta a dejarlo ahí por un largo periodo de tiempo, podrías llegar a tener pérdidas. No sé si me doy a entender. Sí, acaba de surgir una pregunta, a lo mejor puede ser muy No hay, obvia para ti, pero me no hizo hay ruido. preguntas tontas ni preguntas obvias. Al contrario, esas son las más ¿Qué, difíciles de responder. ¿Qué diferencian las finanzas de la economía? Si tengo entendido o así lo había captado, que al final finanzas es un área de la economía, pero ¿dónde es donde se dice aquí es finanzas y acá es economía y son cosas diferentes? Como vimos al principio del propedéutico, economía es una ciencia social. La economía busca estudiar el comportamiento humano en relación a las decisiones que toman los individuos, las empresas, los gobiernos, etcétera, ¿no? El comportamiento como tal, que tiene que ver, y lo que vamos a ver un poquito hoy. Y las finanzas tienen que ver más con el tema corporativo, es decir, las empresas y los números, pues. Finanzas sí tienen que ver más con números. Y es un tema intercambiable cuando se habla de económico administrativo, simplemente es como así se suele decir, pero en realidad la economía como tal, como lo vimos al principio, es esto, es una ciencia social que se ocupa de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios y cómo los individuos, empresas, gobiernos y naciones toman decisiones sobre cómo asignar recursos. La economía en realidad tiene que ver con la optimización de los recursos y es una ciencia social. Y nos cuesta mucho trabajo entender que la economía es una ciencia social. Eh, y las finanzas es una ciencia administrativa. Esa es la gran diferencia que existe. Ya, Sí, no sé si me doy a entender con eso. Entonces, cuando hablamos de económico administrativo, mmm, es como, pues es como un término que ha estado por, no sé, décadas. Nunca me he puesto mucho a pensar en eso porque es como algo que ya doy por sentado, pero pues es una buena pregunta porque nunca lo había analizado así, pero la diferencia entre economía y finanzas en sí es como, no sé, yo soy financiero y soy economista, entonces yo tengo como las dos, tengo las dos licenciaturas, entonces lo tengo como muy arraigado en mí, entonces nunca he visto como mucho la diferencia como tal, pero ahora que me lo preguntas es como cierto. No, no sé en dónde está, a veces me cuesta un poco de trabajo ver la barrera entre una y otra, pero claro, una tiene que ver más con el tema social eh, el análisis de las decisiones eh, y cómo crear teorías y modelos económicos. Y el otro tiene que ver más con una planeación financiera, modelos corporativos y de negocios para las empresas y en ocasiones para las personas, que tiene que ver con las finanzas personales y también con el manejo de cuentas y carteras y portafolios, que son las finanzas bursátiles. Si tienes mala suerte, también te podré dar una clase que se llama Tópicos Selectos de Finanzas, que también la doy. Y si tienes la mala suerte, pues te la daré al final de la maestría de finanzas. Y ahí es temas muy complicados. No, no es cierto. Es de finanzas bursátiles. Entonces se ven muchos de los temas que preguntaste ahorita. ok, ya creo que me queda claro, economía es el movimiento del dinero y finanzas es la administración, las decisiones, pero ya más en un eh, sector, Como en la empresa, en como una por así empresa. decirlo. No solo en la empresa, pero ahorita lo podemos dejar así para continuar O sea, con es el el estado de propedéutico. resultados, el balance, ya, todo eso. Sí, y Ok. luego viene que es contabilidad, que es otro tema. Pero bien, vamos a continuar también para aquí, porque mira,
Los economistas, de hecho, van a formular y publicar numerosos indicadores económicos. Esto no lo hacen los financieros. Los economistas, por ejemplo, van a publicar qué es el Producto Interno Bruto o PIB, que en inglés es el GDP. ¿Saben qué es el Producto Interno Bruto? Sí. Están buscando en internet, creo. Es que sí lo hemos, bueno, yo lo he escuchado y pero ahorita no tengo como la idea, pero es como lo que mueve al país, ¿no? Es la El fuente de dinero que enriquecimiento mueve. del país. Ok, bien, Aldo. Yo lo entiendo más como el tema eh, los recursos, bueno, el dinero, la parte que se genera aquí mismo, o sea, dentro del país. Porque Entonces, tiene que ver con la inversión, importaciones, exportaciones, etcétera. Lo veremos más adelante. Nada más quiero como que nos vayamos empapando un poco de estos temas. También otro índice importante es el índice de precios al consumidor o el IPC o CPI en inglés. ¿Qué quiere decir este? El índice de precios al consumidor. Este cataloga como tal, o más bien hace un índice de lo que le cuesta a los consumidores obtener los productos para subsistir, ¿no? Lo que en México conocemos como la canasta básica, por ejemplo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, no sé si con esto también empieza a quedar un poco más claro cuál es la función de un economista, por ejemplo. ¿No? ¿Los financieros utilizan estos índices? Sí, pero los economistas los realizan, hacen los cálculos para hacerlos. ¿Ok? O sea, son más fregones los economistas que los financieros. No, ambos son las mejores dos carreras que existen en el planeta. Ok. Además, hay tipos de sistemas económicos. Está el capitalismo, el comunismo y el socialismo, que son como los tres tipos de sistemas económicos más importantes, no porque son los que existen, porque en realidad no voy a ahondar mucho en la existencia de ellos, sino porque son los más divulgados, ¿no? En pocas palabras, el capitalismo es donde los particulares o las empresas pueden poseer bienes de capital. Y lo damos muy por sentado porque han vivido toda su vida en México. Bueno, porque prácticamente me atrevo a decir, aunque hayan visitado algún país que supuestamente predica comunismo o socialismo, en todo el mundo vivimos bajo el capitalismo y es lo que conocemos, ¿no? Y prácticamente siempre ha sido así, ¿no? Empezamos con el primitivismo, luego el feudalismo, hasta llegar al capitalismo, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Si no vamos a hacer ahorita como historia económica, porque pues, es muy interesante, pero no vamos a hacerlo. Y ustedes se duermen, ya sé. Para mí es interesante, pero igual para ustedes no. Pero en pocas palabras es eso, ¿no? El capitalismo que es el que te permite tener bienes de capital, es decir, propiedad privada y que tú puedes tener tus cosas y ya. Y lo damos por sentado, ¿por qué? Porque es lo que siempre hemos tenido, punto, ¿no? Ahora, ¿qué es el comunismo? Es una filosofía, porque el comunismo es solo una filosofía, en realidad no existe como tal el comunismo y nunca ha existido. Que se basa en una distribución equitativa de la riqueza entre las y los ciudadanos de una nación y que haya una propiedad que es común de todos los bienes, ¿no? Es decir, todo es de todas y de todos. Absolutamente todo es de todas y de todos. Y la riqueza, es decir, todos los recursos, absolutamente todos y todos los recursos son de todas y de todos.
Aquí entra una falacia. ¿Por qué? Al principio hablamos que hay varios tipos de recursos. Y hubo un recurso que mencionaste, Jessica. ¿Cuál es? El recurso del tiempo. El recurso del tiempo es exclusivo de uno mismo. ¿Estamos de acuerdo? Yo no te puedo regalar mi tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo hacer cosas junto contigo durante mi tiempo. Yo puedo hacer cosas junto con Aldo durante mi tiempo. Pero el tiempo es mío, intrínsecamente mío. No es como que yo puedo restarme tiempo y dártelo. Hay una película que eso sucede, no sé si la conozcan, creo que sale Justin Timberlake, que tenían como un Sí. relojito así. Me acabo de acordar ahorita de eso, pero bueno, es ciencia ficción, ¿me explico? In Time se llama. Ah, tengo que verla porque creo que era buena. Creo que es como taquillerona, pero sí. Es muy buena. Ah, sí es muy buena. Creo que la vi con mi ex, entonces no la puedo ver ya. En fin, el punto es que hay una distribución equitativa de la riqueza como tal, pero esto hablaría de todo tipo de recursos. Es decir, si yo quiero utilizar, estás, no sé si en una cama, en un sillón o algo así, Jessica, y yo la quiero En mi utilizar cama. ahorita, pues, compra, la quiero utilizar. ¿Sí sabes cómo? ¿Y cómo vamos a decidir quién la utiliza, cuándo? Entonces, por eso es solo una filosofía. ¿Me doy a entender? Porque qué tal que llego y digo, pues, yo la quiero usar. No, pues yo estaba aquí primero. Entonces, Tengo, perdón, tengo una imagen justo que busqué rápidamente desde que vimos esta presentación y ajá, habla de varios sistemas económicos, donde dice, por ejemplo, el socialismo. Tienes 2 vacas y el Estado te obliga a regalarle una a tu vecino. El comunismo. Tienes 2 vacas y el Estado te las quita y te regala leche. El capitalismo. Tienes 2 vacas y el Estado te obliga a regalárselas, y aparte luego él vende leche. El fascinismo. Dice, tienes 2 vacas y el Estado te las quita y te vende la leche. O sea, a ti te la vende cuando te las quitó. Y el urbismo. Tienes 2 vacas, y te roban una y luego con la otra las comercializa y así empieza así como que a sí he administrar visto, todas tus sí he vacas. visto ese meme de el famoso de las vacas. Es muy simplista, es mucho más complicado que eso. Eh, y vaya, tiene hasta cierto punto razón, pero hay que entender como desde raíz de dónde vienen estos conceptos y cómo se han degradado cuando los han utilizado algunos sistemas políticos. Entonces, hay que entender que la filosofía del comunismo, si bien no es mala, dice que debe de haber una distribución equitativa de la riqueza entre los ciudadanos de una nación. Entonces, ahí, cuando hay una distribución equitativa, tú dices, bueno, si a mí me dieron 10 pesos, a Aldo le dieron 10 pesos y a mí 10 pesos, pues yo decido qué hacer con mis 10 pesos. Pero como la propiedad es de todos los bienes es común, pues ¿qué pasa si yo quiero hacer como, no va a haber como 10 pesos para cada quien? ¿Me explico? O sea, no va a haber 10 pesos, sino que va a haber arroz y el arroz se divide entre todos de manera igual. ¿Me explico? ¿Y quién manejaría eso? Pues el gobierno, a fin de cuentas. Entonces, por eso se dice, bueno, si tú tenías 10 vacas, pues te quitan las vacas, te dan la leche. Pero se supondría que entonces nunca hubieras tenido vacas. ¿Ok? Eso es lo que da a entender el comunismo. Y en realidad el comunismo ha terminado por ser mal visto. ¿Por qué? Porque ha caído como en extremos, ¿no? Es decir, quien no está a favor de ese sistema, entonces se le mata, etcétera, ¿no? Entonces, ya
pues, la dignidad humana donde queda, los derechos humanos, etcétera, ¿no? No estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente cómo sucedería. No tendrías tú como una casa, sino que todas las personas tendrían casas iguales o las casas serían como de todas las personas. Sería muy complicado pasar de un sistema capitalista a un sistema comunista. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a hacer una distribución equitativa, por ejemplo, en México, de la riqueza, cuando hay tanta desigualdad? Es decir, si tú tomas Guadalajara, por ejemplo, y quieres hacer una distribución equitativa de Guadalajara, ¿cómo vas a distribuir Oblatos y Colinas de San Javier entre sus ciudadanos? ¿No? ¿De verdad? ¿Cómo lo harías? ¿Quién debería de tener más y quién debería de tener menos? Todos deben de tener lo mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde va a vivir cada persona? Pues si a mí me dan a elegir, sinceramente yo prefiero vivir en Colinas de San Javier, pero yo creo que todas las personas de Guadalajara van a querer vivir en Colinas de San Javier, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer esa distribución equitativa en un país que ya está inmensamente dividido? Ahora, como los bienes van a ser de propiedad común, en un comunismo, pues no hay propiedad privada. Todas y todos podremos utilizar los bienes de todas y todos. Eso es lo que dice el comunismo puro. Después viene el socialismo. Ese ya es un espectro mucho más amplio de creencias políticas. Ahí comparte un énfasis de que debe de haber una distribución justa, pero no necesariamente igual, de la riqueza entre los ciudadanos. Es decir, el socialismo dice que debe de haber justicia en la repartición de bienes, pero no todas las personas deben de tener lo mismo. Y debe de haber propiedad pública de los medios de producción, a diferencia de los bienes. Es decir, los medios de producción, ¿a qué se refiere? Tiene que ver mucho con las revoluciones que hubo, como en Rusia, etcétera, en el de que decía el obrero, pues si yo trabajo esto, pues entonces es mío, ¿no? Si yo soy el que produzco el maíz, pues entonces la tierra es mía, ¿no? También en México hubo, la tierra es de quien la trabaja. Y entonces, como yo aro, como yo soy el que saca el maíz, pues es mío. Ya este es un gran debate, ¿no? ¿Quién es el dueño? Pues el terrateniente o quien está trabajando la tierra. Y en México hubo mucho tiempo el tema de que la tierra es de quien la trabaja, ¿estamos de acuerdo? Con los zapatistas, el ZLN, etcétera. Actualmente en Chiapas acaba de haber un grupo de contrachoque del Machete, etcétera, en contra del presidente. Sigue existiendo, ¿no? Pero también el socialismo dice, aunque no necesariamente todos. Y después ya vienen algunas otras teorías ya económicas políticas que tienen que ver con socialdemócratas, etcétera. Pero bueno, estos son los tres tipos de sistemas económicos como más importantes de nuestra época. No me gustaría que se quedaran solamente con la imagen de las vacas, es muy simplista. ¿Ok? El creer que con las vacas entendemos qué es el comunismo, qué es el socialismo, qué es el capitalismo, no. Es más, ni siquiera me gustaría que se quedaran con estas tres explicaciones. Obviamente la del capitalismo ni siquiera la explico porque es con la que hemos vivido todo el tiempo. Pero solo les dejo como una semillita para que entendamos que es algo que debemos de investigar y que lo que más común nos van a decir es que el capitalismo es malo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? El neoliberalismo es malo. Ok, entonces, ¿qué hacemos? El neoliberalismo nos ha traído los grandes beneficios con los que vivimos el día de hoy. Por eso las personas pueden ir a la luna. Por eso ahora hay viajes espaciales en el que los grandes millonarios pueden ir a la luna. Entonces ahorita me van a venir a decir, oye, Juanfra, pero ¿por qué te están gastando el dinero en eso? Y entonces hay un gran análisis que se puede hacer al respecto, porque hay como varias críticas que se hacen
todo este tema que ha habido en contra de los vuelos espaciales de Jeff Bezos y Richard Branson, ¿no? Y más allá de que puedan haber críticas válidas a su desempeño en el terreno económico laboral, como las críticas hacia las condiciones laborales de Amazon o el tema de pagos de impuestos, que son totalmente válidas y son personas a fin de cuentas, y se juzga la acción, no a la persona como tal. Ello no descalifica lo que significan los vuelos espaciales en los cuales hay mucho progreso tecnológico que a la larga va a beneficiar a la especie humana en su conjunto. Una de las críticas que tiene que ver es con que se trata de millonarios con sus nuevos juguetes, pero generalmente los nuevos avances tecnológicos suelen ser adaptados pues, por muy pocas personas. Así ocurrió con el automóvil, con las computadoras, con el celular, ¿no? Progresivamente los va a comenzar a adoptar pues mayor personas, ¿no? Sé que actualmente el 99.9% de la población no puede viajar al espacio, pero lo van a hacer más. ¿Por qué? Porque se va a ir abaratando. Y estos avances tecnológicos no van a quedar en meros viajes espaciales, sino que van a terminar beneficiando otras industrias. Yo sé que una preocupación más razonable es el tema del impacto pues, ecológico, porque es cierto que este tipo de viajes van a afectar al medio ambiente y sí hay que poner el dedo sobre el renglón. Pero bueno, ¿qué tal si después, con este tipo de viajes, podríamos sacar basura del planeta? Es muy posible que con el tiempo los viajes especiales adopten medidas para reducir el impacto medioambiental y no ven en ello, ¿no? Y producto pues, de la presión pública. Esos avances podrían trasladarse a otras industrias. ¿Y por qué? Luego preguntan, ¿por qué hacer estos viajes para ricos cuando hay millones de personas en la pobreza? Primero hay que entender que gracias a los avances del capitalismo y del neoliberalismo, porque es muy fácil caer en las mentiras de unos cuantos en el decir, el capitalismo y el neoliberalismo solo han traído desgracia al planeta, pero la realidad es que cada vez hay menos personas en el mundo en pobreza extrema, ¿no? Pero eso nunca se menciona. O sea, cada vez hay menos personas en pobreza extrema, es una realidad. También cada vez hay más avances tecnológicos y este tipo de avances tecnológicos son necesarios para combatirla. Y obviamente, este nuevo tipo de tecnología o este nuevo tipo de industria va a generar bastantes empleos de forma directa como indirecta. Entonces, cada vez que se critica el capitalismo, hay 8 veces más maneras de rebatir este comentario, ¿no? Entonces, cuidado la próxima vez que digas, el capitalismo me tiene hasta la madre. Porque es bueno poner el dedo en el renglón. Y es imperante ser críticos con el sistema en el que vivimos. Y hay que ser activistas. Bueno, si no quieren, no, pero se puede ser activista. Y debemos de ser capaces de ser críticos de un sistema que afecta. Pero también hay que reconocer las bondades en las que vivimos. Y cuando no se quiere algo, entonces tener una solución al respecto. No solo protestar por protestar. Me alargo un poco en esto, pero saben que soy economista, entonces saben que estamos un poquito locos, pues, pero conocemos eso y pues es lo que nos gusta. ¿Comentarios al respecto? Bien, vamos al examen. Si sacan 100 en este examen, exentan la materia, ¿ok? Jessica. Vale, vamos. Oye, Ahora estaba sí. investigando así muy rápido y hay una empresa, Blue Origin, que es precisamente de Jeff Bezos, que la hizo desde el 2000. Ajá. Esta empresa está trabajando desde ese tiempo
O sea, no es algo que ahorita es todo el brete, ¿no? Del viaje y todo este rollo, pero pues, le ha invertido un montón de lana desde el 2000, o sea, más de 20 años, y pues es el tema de desarrollar vuelos turísticos, parte de la función de estas empresas, esa y Virgin Galactic. Sí, es esa, ajá. Entonces, y pues bueno, ahí habla de montos interesantes donde pues al final esta parte del capitalismo, pues dice, esa lana la estoy invirtiendo en el desarrollo de esto que pues a lo mejor el gobierno no lo ha hecho o lo ha mantenido oculto, pero pues, digo, hay alguien más que ya está desarrollando. Entonces al final todo esto con sus bemoles en algunos aspectos, pues al final es desarrollo, o sea, es conocimiento, es desarrollo como tal. Claro, y empleos y ese tipo de desarrollo, investigación y desarrollo trae otros tipos de soluciones que a veces no nos imaginamos, ¿no? Así surgió la penicilina, pues. No surgió como para lo que era en un inicio. No sé si me doy a entender. Bien. Actualmente vivimos en un mundo de economía positiva, que también se llama economía de mercado o neoclásica. ¿Ok? Queda muy bien porque, ¿qué creen? Estudiamos en una universidad que positiva, ¿no? Entonces, la economía positiva o la economía de mercado neoclásica, también se le dice neoliberal, pero no le digan al presidente porque se enoja. No nos dice si algo es bueno o malo, ¿ok? No tiene tintes morales o éticos, etcétera. Solo nos explica lo que es, ¿ok? Y cualquier conclusión va a descansar en la predicción de las consecuencias de una elección. ¿Qué es esto? Es decir, cualquier conclusión que hagamos en este tipo de economía va a ser sobre escenarios posibles entre dos cosas que puedan suceder, como lo vimos anteriormente en el tema de la teoría de la demanda. ¿Qué pasa si la oferta sube o la oferta baja? ¿No? Había dos opciones. ¿Ok? ¿Si estamos de acuerdo con eso? Entonces, este es el escenario A, este es el escenario B. Entonces, esta conclusión va a descansar en esta predicción de esta consecuencia de esta elección. ¿Ok? Entonces, siempre la economía positiva va a estar analizando posibles escenarios. Ahorita lo hicimos con un escenario de una vertiente, ¿no? Después hay como muchas vertientes, muchos escenarios, etcétera. Pero estos son como las bases. La pregunta relevante a hacer sobre los supuestos de una teoría no es si son realistas, sino si son buenas aproximaciones para lo que se necesita. Es decir, no nos vamos a, como les dije desde un principio, economía no vamos a ver si es realista o no lo que está sucediendo, sino que asumimos que se aproxima a, al supuesto. Por ejemplo, en economía decimos que los mercados en automático van a adecuarse los precios al mercado. Esto podría suceder o no podría suceder, como lo vimos con la oferta y la demanda. Y entonces asumimos que porque hay mayor oferta, entonces los precios van a bajar. Sin embargo, con el COVID pudimos ver que aunque había mucha oferta de cubrebocas en un inicio, pues los precios seguían subiendo, ¿no? Y aunque había mucha oferta de tanques de oxígeno, los precios seguían subiendo. Hasta que llegó un punto en que tronó. Entonces, la economía positiva o de mercado o neoclásica no necesariamente se va a preguntar si son realistas o no. Entonces, por eso dicen, ay, entonces, ¿para qué estudias eso? Bueno, porque a fin de cuentas se ha demostrado a lo largo del tiempo que en un momento no son realistas, pero tarde o temprano llegan a serlo. ¿Me doy a entender? Tarde o temprano llegan a ser realistas. Y eso es sumamente, bueno, porque de esa manera
podemos hacer estas suposiciones. Bien. Vamos a entender algunos conceptos de economía básicos. ¿Qué es el mercado? Literal, es como el tianguis o el mercado de frutas. Es este lugar donde se lleva a cabo la interacción económica y representa este espacio virtual o abstracto en que los agentes económicos, ¿quiénes son los agentes económicos? Fue lo que vimos en un inicio. Vendedores y compradores. Tú, Ofertantes y demandantes. yo, el gobierno, las empresas, las naciones, etcétera, ¿no? Van a ponerle un precio a los bienes y servicios en ese mercado. Y el mercado es como algo abstracto, porque obviamente no hay un mercado de spas, ¿no? No es como que hay un mercado de spas y entonces tú vas, ay, pues voy a ir al mercado de spas. No, pues los spas están por toda la ciudad y tú decides ir a que te den un masaje a donde tú quieras, pues. Pero sí hay un mercado de abastos, ¿sí me doy a entender? Pero también, por eso puede ser virtual o abstracto. ¿Me explico? Sí hay un mercado de hojas de papel, porque vas a una tienda y hay como varias marcas de hojas de papel, pero no hay un mercado de tiempo aire de celular. ¿Sí me doy a entender? Por eso puede ser virtual o abstracto. No hay un mercado de... ¿Qué se les ocurre? A ver, díganme. Sí, exacto, eso. Pues Así. es como tal el tema por ejemplo, la bolsa, ¿no? O sea, se comercializa con bonos, con cosas por el estilo donde pues no es algo tangible. Ujú. O sea, al final es una cuenta que se va inflando de lana, pero no lo ves, o sea, no lo tienes ahí, no Todo estás es comprando unas digital, ¿no? toneladas exactamente. Todo es digital, todo es un número en tu celular, ya todo, pues ya no lo ves. Y esos son mercados financieros específicos, ¿no? Pero ahí estos agentes financieros, estos agentes económicos, perdón, van a hacer sus decisiones de elección, ya sea de compra, de venta, de oferta, de demanda, etcétera. Y aparte van a ponerle un precio a los productos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas respecto a qué es un mercado? Bien. Ahora, hay que entender que, que en la economía siempre vamos a buscar la maximización y utilización, ¿no? ¿Cómo he insistido con este concepto, verdad? Pero las empresas y las personas racionales van a buscar utilizar todos sus recursos para obtener el mayor beneficio posible. Tenemos que tener bien claro eso. ¿Ok? Siempre. Como lo decíamos hace un momento en el orfanato, ¿no? Vamos a maximizar y a utilizar todos nuestros recursos para obtener el mayor beneficio posible. ¿Cuándo es la última vez que tú maximizaste tus recursos, Aldo? Bueno, en la mañana invité a alguien a desayunar, no traía mucho efectivo, no quería llegar al cajero, entonces decidí invitarla a unos chilaquiles en una fonda que nos gusta, que es económica, que es rica, y pues no ir a otro lugar donde a lo mejor era un poco más caro el platillo, el traslado para llegar a ese lugar también era tiempo, era gasolina, etcétera. Entonces decidí, bueno, este es un lugar que nos gusta, cumple con los requisitos que buscamos, que está rico, que está cerca, y es digamos, que nos lleva a optimizar los recursos que mencionaba hace un momento.
Claro, y estamos hablando de tiempo, estamos hablando de recursos económicos, ¿qué más? Bien, muy bien, Aldo. Muchas gracias. Jessica, Yo, pues para economizar, yo visito muchos hospitales, entonces visito los hospitales que me quedan en ruta para no andar de un lado para otro. Y así perfecto, ahorro sí. gasolina. Tiempo Claro, también. y tiempo. Entonces, maximizas tu tiempo, maximizas tu ruta, maximizas el uso de la gasolina y la utilización del recurso del automóvil, del tiempo, incluso hasta ya puedes tener preparado como tus archivos que vas a presentar, etcétera, hasta en el orden, ¿no? Estoy hablando por hablar, pues, pero me puedo imaginar que si vas a dejar algún archivo o vas a dejar alguna presentación, algo, las puedes llevar hasta en el orden que vas a ir presentando, etcétera, ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto, exacto. Esa es la maximización y utilización. Yo la última vez que maximicé y utilicé fue cuando hice el súper a domicilio porque necesitaba ahorrar tiempo y entonces aproveché que estaba en oferta el envío y en el envío estaba algo que necesitaba, ¿no? Ese es un muy mal ejemplo, pero no estoy cansado, es tarde. Pero vale. ¿Ok? Es que no soy muy racional yo. Sorry. No entro en el precepto. Pero, por ejemplo, sí he ido al súper y cuando estoy escogiendo las frutas y verduras deberían de ver la calidad de maximización de recursos que hago, ¿no? Es muy, muy buena. Muy bien. También el precio y la cantidad. ¿Cuánto está dispuesto a pagar el mercado? Ya entendimos que es el mercado, ¿no? Y el mercado nos incluye a todos los agentes económicos. ¿Cuánto están dispuestos a pagar por cuánta cantidad de bienes o servicios? Es decir, el precio no se da, lo siento Aldo, porque los mercadólogos lo dicen. El precio se da porque el mercado lo dice. Y si es cierto, Aldo, para eso se hace un análisis de mercado, ¿o no? Y el mercado dice cuánto está dispuesto a pagar por cuánta cantidad de bienes o servicios. Y entonces debemos de entender que el tema de cuánta oferta hay de los productos en el mercado, etcétera, no va a depender exclusivamente de. En ocasiones sí, las empresas hacen las cosas sin consultar al mercado, pero muchas de esas veces son errores de las empresas, ¿estamos de acuerdo? Y por eso a veces las empresas pues no cumplen o tienen sobreproducción o tienen muchos inventarios, etcétera, ¿no? Pero si por eso nos sirve conocer estos conceptos económicos y estos análisis de economía para saber cuánta cantidad de bienes o servicios debemos de producir, ¿no? ¿Y a qué precio? Bueno, ¿cuánto está dispuesto el mercado a pagar por esto? ¿No? Y para eso se hacen también modelos económicos. Estos modelos económicos son representaciones abstractas de esta realidad que permiten analizar fenómenos complejos y nos vamos a concentrar específicamente en los aspectos más importantes y ya dejamos los aspectos secundarios. Este puede ser como la frontera de posibilidades de producción, que fue el que vimos por ejemplo, si un país solo tiene para producir naranjas y peras, ¿no? Y tiene 2 productores de eso,
pues nada más va a poder producir cierta cantidad y va a haber una curva, ¿no? Y entonces tenemos aquí y vamos a tener esto, ¿no? Naranjas y peras. Entonces van a poder producir aquí, 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 ¿no? Entonces aquí serían como 10 naranjas y aquí serían como 10 peras. Y aquí serían como 0 y 0. Entonces ya ellos deciden si en su frontera de producción pues producen 10 naranjas y 0 peras, o 10 peras y 0 naranjas, o 20 y 20, 20, 80, ¿sí me explico? Como un equilibrio. Un punto aquí sería ineficiente, ¿estamos de acuerdo? Y un punto aquí sería inalcanzable. Porque solamente esta curva es la que este país o esta región podría llegar a producir por los recursos que tiene. ¿Sí entendemos por qué? Porque se hizo un análisis y eso también lo podemos hacer en una empresa. Dime. Como tipo la capacidad máxima instalada de cada país. Exactamente. Digo, ahorita estamos hablando de un país. Solo podemos llevar a una empresa, etcétera. Pero ¿por qué me importa hablar de un país? Porque en economía, a diferencia de en finanzas, estamos metiendo un concepto que es el mercado. Porque, pues sí, tal vez la empresa puede producir todo esto, pero ¿de qué sirva que produzca todo esto si solamente le van a consumir aquí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces sobreproduce y se le echa a perder. Ese es el gran problema con las empresas que no toman en cuenta los índices económicos. Y eso, por eso, muchachos y muchachas, es que vemos economía en su maestría. Y tal vez por eso se habían preguntado, ¿por qué vamos a ver esta materia tan loca en la maestría? ¿Por qué me vienen a enseñar estas teorías de consumo y de comportamiento humano? ¿Por qué? Porque no sirve que una empresa sea eficiente si no toma en cuenta cuánto está dispuesto el mercado a pagar por cuánta cantidad de bienes o servicios. Porque, ¿qué creen? No son la única empresa, no son la única organización, conviven con un mercado. Y si se les olvida eso, entonces están o podrían estar destinados al fracaso. Bien, ¿dudas hasta el momento? De esto trata el curso de economía. Esto es lo que vamos a ver. Estos son los temas más relevantes. Obviamente, esto es solo una probadita de cómo serán las clases. Van a ser más aburridas, obviamente. Pero, pues bueno, uno hace lo mejor que puede, ¿verdad? Trata de ser racional y así. Y pues no sé, obviamente este ejemplo, no sé si quedó claro, pues es muy sencillo, ¿no? O sea, ¿cuál sería como el límite de producción? Aquí estamos, pues, no siendo eficientes, acá sería imposible llegar y pues, ¿dudas? ¿Comentarios? Aldo, ¿con qué te quedas? Bueno, pues básicamente el tema de introducción, el hacer el refresh de las materias, de algunos temas ya vistos en algún momento. Ahorita rápidamente estaba consultando aquí en la plataforma. Tú nos vas a dar la materia
los martes de 7 a 10, economía. Entonces sí vamos a estar contigo en la continuación del curso. Entonces, pues bueno, va a ser un gusto ahí estar conviviendo y compartiendo ahí con ustedes. Entonces, ¿con qué me quedo? Pues bueno, pues básicamente es el tema el tema de los económicos en el sentido de lo que influye el mercado y los indicadores que tuviéramos que considerar a la hora de comercializar, de generar, de producir, etcétera, que no nada más es, oye, pues tengo aquí un pedacito de tierra, voy a sembrar naranjas o peras, sino en donde pudieras llegar a maximizar esos recursos, considerando aspectos externos como el mercado, regulaciones, etcétera. Perfecto. Muchas gracias, Aldo. Jessica. Bueno, Ya, pues cuando inició la clase tú preguntabas que qué era lo primero que se nos venía a la mente cuando hablabas de economía, y en mi mente sí está así como que, es súper complicado. Sí he tenido clases donde he visto economía, por ejemplo, en la ingeniería y esto, pero pues ya hace muchos años, entonces sí refrescar me parece interesante. Me atrapa la economía, entenderlo. De hecho, finanzas, economía, todo el tema del dinero para mí resulta como muy atractivo porque pues, al final el mundo mueve, o el mundo se mueve a través del dinero, de la economía, y me parece bastante interesante. Y me da mucho gusto porque nos habían dicho que el profesor de la materia pasada no era como tan flexible o como tan claro en su explicación. Y creo que contigo, con esta explicación que acabas de dar, es bastante clara y ya se va como esa parte de, y si no le entiendo y como no recuerdo economía, pues sí era como el miedito, ¿no? De cierta manera. Y creo que no, creo que es bastante amigable la materia. Espérate. No, no es cierto. No, claro que sí, con mucho gusto. Vas a ver que sí. Cualquier duda, por favor, con muchísimo gusto. Y pues nos vemos, si Dios quiere, en 15 días. Bueno, casi 15 días. El 3 de agosto. 3 de agosto iniciamos. Mucho éxito en sus exámenes de lunes o martes. Y pues bueno, un gusto. Va a quedar grabada esta sesión para sus compañeros y compañeras. Y bueno, que tengan muy buena noche y un gusto. Hasta luego. gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Y ya no me reporten.